Dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a orar. Gracias una vez más, oh Señor, por este precioso día. Una vez más la iglesia se reúne y es una bendición cantar también, adorarte a través de la música. Y ahora continuamos adorándote, pero sobre todo queremos ser enseñados en este momento. Por eso abrimos la Escritura, porque sabemos que tú nos vas a hablar, nos vas a tratar con nosotros y deseamos que cada uno pueda ser edificado también. Como siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a veces, viendo la vida extravagante o atípica que algunos ministros del Evangelio llevan, uno puede llegar a pensar que la vida cristiana es un sueño, es una maravilla, y que vos vas viajando de acá para allá, codeándote con los predicadores más renombrados, ¿sí? Y te invitan a diferentes lugares y comienzan a compartir tus pensamientos, o algunos hacen una plaquita con tu imagen y comparten una frase tuya, ¿no? Ojo, si eso te sucede, no tiene nada pecaminoso, ¿verdad? Pero a veces uno puede llegar a pensar que la vida es así, como algo extraordinario, ¿no? Me estoy refiriendo a la vida cristiana. Pero lejos de ser así, la Biblia presenta la vida, la realidad del creyente como en una guerra. Eso no es un país de maravilla, una guerra, es vida o muerte, ¿no? Cuando llegás a Cristo, no llegás al país de las maravillas. Entrás en una batalla espiritual. Y esa batalla hay momentos en los cuales arrecia, ¿no? Y no solamente estás batallando con seres espirituales contra las huestes de maldad en las regiones celestes, como dice la Escritura, sino también contra tu propia carne, contra el pecado, esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, el mundo, porque según el apóstol Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, entras en medio de una batalla tremenda. Esa es la vida del cristiano. La Biblia presenta así, en diferentes ocasiones, esta realidad. Pablo dice a los efesios que debemos vestirnos con las armaduras, ¿no? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. O sea, da por sentado que el diablo va a acechar al creyente. Y él dice que debemos de vestirnos con la armadura de Dios, ¿no? Luego, el versículo conocido, que no tenemos lucha con carne y sangre, sino contra principados, potestades, etc. Es una batalla, una guerra esto. Después, él dice a los corintios, en una oportunidad, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Satanás maquina contra los creyentes. A los tesalonicenses, él dice que se propuso ir a ellos, pero Satanás los estorbó. Es decir, tuvo una influencia para impedir algo también que Pablo obviamente deseaba hacer, ¿sí? Jesús, en una de sus parábolas, habló de un enemigo, que es el diablo, que viene y siembra cizaña junto al trigo. Tal vez el mejor ejemplo pueda ser cuando él es tentado. Vino directamente Satanás a tentarle, y él le respondía con la Escritura y la Escritura. Ese mismo Satanás ha pedido zarandear a Pedro. También ha zarandeado a Job, ¿no? Con el permiso de Dios, pero tiene influencia, ¿sí? Otra vez Pablo, llegando al final de sus días, él nos dice, bueno, terminé mi pasantía en la uni, o se acabaron mis vacaciones ministeriales en Bahamas. Él dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Así consideraba su vida, la vida cristiana, como si estuviera en medio de una guerra. Y así también es nuestra vida, ¿no? No estamos aquí como para disfrutar algunas vacaciones y nada por el estilo, no estamos en combate continuamente. Ahora, entrando a la porción de hoy, Pablo, como un capitán del ejército, dio una orden específica al soldado Jesucristo. Él debía quedarse en Éfeso, atender la congregación y mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina, entre otras cosas que tiene que hacer la iglesia, obviamente. Y aquí en el versículo 18 retoma nuevamente ese encargo que le había dado allá por el versículo 4. Si prestás atención, el versículo 18 se puede leer naturalmente seguido del versículo 7, ¿sí?
Porque hemos dicho que todo lo que vimos la otra vez era como una digresión, un paréntesis, que Pablo quiso enfatizar algo, hablar sobre un tema y ahora retomó nuevamente el tema. Así que, entendiendo que estamos en guerra continuamente, vamos a ver con la ayuda del Señor cómo pelear la buena batalla, ¿sí? Y vamos a prestar atención a estos 3 versículos solamente, aunque iremos a otros, y a 3 momentos específicos que se desprenden naturalmente de estos 3 versículos, ¿sí? Cómo pelear la buena batalla. Lo sé, a lo mejor el mensaje de hoy sienta mejor a los ministros, o a los ancianos, pastores o los líderes, pero también creo que toda la iglesia puede beneficiarse porque todos estamos en una batalla, ¿no? Así que eso deseo. En primer lugar, para pelear la buena batalla, Timoteo debe recordar la fuente de su llamamiento al ministerio. Versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Lo primero que apreciamos del versículo es que Pablo no le da una sugerencia a Timoteo, o un parecer, o bueno, esto es un consejo de lo que vos tal vez tenés que hacer en esa iglesia para que te vaya bien. Él le da un mandamiento. La otra vez dijimos que si es un mandamiento, tiene la obligación de cumplir el mandamiento. No tiene alternativa el joven. Ahora, sé que es una palabra no acostumbrada a usarse en nuestros días, ¿no? Días de supuesta libertad, inclusión, tolerancia, empatía, libre pensamiento. Pero Pablo la utilizaba. Le está dando una orden como un superior a un subordinado. No sé si alguien aquí hizo el servicio militar, pero algunos cuentan que cuando el superior daba una orden, no tenías alternativa, tenías que hacer lo que decía y punto. Era así. Bueno, esa es la idea aquí. Pablo le está dando una orden a Timoteo, independientemente del tono afectuoso con el que da el mandamiento. Fíjense que lo llama hijo Timoteo. Eso es afecto. Pero no quita la importancia y la urgencia del mandamiento, ¿sí? Es decir, Timoteo no tiene que discutirla, sino acatarla. Tenés que quedarte en Éfeso para mandarle a los falsos maestros que dejen de enseñar diferente doctrina, que dejen de usar la ley ilegítimamente. Es un mandamiento muy difícil de cumplir. 3 razones por lo menos tengo que es difícil. ¿Qué tal si los falsos maestros se oponían y lo confrontaban a Timoteo? ¿Qué tal si querían sacar ventaja de la juventud de Timoteo? Los otros también eran supuestamente líderes en la congregación. ¿Qué tal si ya habían envuelto a una cantidad importante de creyentes? Dificilísima la tarea. Pero estas son posibilidades que Timoteo podía enfrentar allí en la iglesia. Ahora, Pablo le encarga esto. Deposita algo en las manos de Timoteo. Un mandamiento. Lo tiene que hacer, resulte agradable o no. Recordemos, usando el término militar, un soldado, su llamamiento es agradar a otro. Pablo lo dirá más adelante eso. Y un ministro de Jesucristo, su llamamiento es agradar a otro también. Es decir, te guste o no te guste, lo tenés que hacer porque estás bajo órdenes divinas. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Él tiene que agradar a aquel que lo tomó por soldado. Timoteo no había sido llamado al ministerio para agradarse a sí mismo, sino a otro. Por más que el trabajo resultara incómodo, difícil, desagradable por momentos, el siervo del Señor tiene que mentalizarse que no fue puesto allí para vacacionar, sino para batallar. Yo pensaba en esto en estos días y decía, a lo mejor una de las razones es por la cual tantos ministros desisten y abandonan el ministerio, ¿no? Porque se crearon una falsa expectativa del ministerio. A lo mejor creyeron que bueno, y me subo al púlpito y todo me ovaciona y dale que va. Y no se dio cuenta que él estaba puesto en una primera fila para batallar. Allí como David puso a Urías en la primera fila para que, bueno, termine muriendo, y terminó muriendo. Y el ministro está así en primera fila, siendo un blanco de Satanás. Entonces uno se desilusiona de eso y yo abandono el ministerio porque no es lo que yo pensaba. Puede ser. Pero es parte del ministerio batallar por conservar la pureza doctrinal. Defender a las ovejas de los lobos rapaces. Por eso es que, no sé si notaste, los pastores siempre están como con las orejas paradas, escuchando todo a ver si se filtra algo doctrinalmente que él considera que puede hacer daño a la congregación, ¿verdad? Y tiene que actuar. Porque saben que por lo general no comienzan los declives en una persona, en una iglesia, con herejías gigantes, esas que identificás fácilmente,
sino de manera sutil. Las pequeñas zorras, ¿no? Como en toda batalla, hay tiempo para defenderse y hay tiempo para atacar. Y este no era el momento para que Timoteo tuviera una actitud pasiva, sino activa. Y por si tal vez Timoteo llegara a pensar, pero ¿cómo voy a cumplir esto? Es difícil. Estos hombres son líderes de la iglesia. Propagaron la falsa enseñanza y es difícil volverse atrás. Además soy más joven, tal vez ni me escuchen y la misma iglesia me ignore. Entonces Pablo se adelanta a esto y le dice, Timoteo, para pelear la buena batalla necesitas recordar la fuente de tu llamamiento al ministerio. Esta se hizo conforme a las profecías. Es decir, en última instancia Timoteo estaba dentro de una guerra que no era suya, sino que era del Señor. El Señor lo había colocado allí y él tenía que batallar directamente, porque se ve que lo comisionó a través de sus siervos, los profetas. Eso dice el versículo 18. Profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, ¿sí? No sabemos el cómo, no sabemos cuándo fueron dadas estas profecías, porque cuando vimos Hechos, el libro de los Hechos, y Pablo lo escoge para que lo acompañe al campo misionero, no hay una referencia allí de que profetas se acercaron a él y bueno, le dijeron el ministerio que él iba a desempeñar en el futuro. Pero se ve que en algún momento pasó. Ahora, tenemos otra pequeña referencia en el capítulo 4 de esta primera carta. Capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Segunda Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sí? Ahora, no se nos dice acá específicamente qué don le fue concedido a Timoteo, ¿verdad? Pero todo parece indicar que el don de pastor maestro, porque eso es lo que está haciendo ahora. Eso, pero uniendo estos dos versículos, más el 18 del capítulo 1, vemos que unos profetas profetizaron su llamamiento al ministerio. Y luego Pablo con el presbiterio, es decir, otros ancianos, impusieron sus manos para confirmar tal llamado. Entonces Pablo, con el propósito de que él pueda cumplir este mandamiento, ese encargo, le recuerda cómo él fue llamado al ministerio. No lo pusieron allí los hermanos porque, bueno, se estaba portando bien y le parecieron bien, sino que está diciendo, Timoteo, te llamó el Señor al ministerio. Acordate de eso y ahí vas a cobrar ánimo para hacer esto que te estoy pidiendo. Eso le daría fortaleza necesaria para continuar en la primera fila de la batalla, ¿sí? Nosotros sabemos que en los días de los apóstoles, el ministerio profético, por lo menos, todavía estaba funcionando más o menos como funcionaba en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan Samuel, yendo a ungir a David? ¿Así? Después aparecen otros tipos de profetas que se acercaban a los reyes y les predecían cosas del futuro o acerca de su reinado y bueno, funcionaba de esa manera. Ahora, en la iglesia primitiva también pasaba algo así. Por eso digo que hicimos bien en estudiar primero el libro de los Hechos antes de ir a esta epístola. Ahí nos encontramos con que la iglesia contaba todavía con profetas. Tenemos el caso de Agabo, profetizando cosas a Pablo y profetizando una hambruna que luego iba a venir en los días de un tal Claudio. Y así fue. Luego Hechos 15 nos dice que descendieron de Jerusalén a Antioquía ciertos profetas. Todavía funcionaba el ministerio profético. Se nos da algunos nombres, un tal Judas y Silas en Hechos 15. La primera cita era Hechos 11. Y por lo menos hasta los días finales de Pablo, parece ser que el ministerio profético seguía vigente, ¿sí? Hombres que venían y te profetizaban y decían, sí es el Señor y bueno, tal ministerio para vos. Y eso parece que le sucedió a Timoteo. Él recibe el ministerio de esa manera. Ahora, hay algo aquí en esta carta que nos da indicio de que tal ministerio profético luego se termina, ¿sí? Por lo menos en la elección de los ministros. ¿Dónde vemos eso? Aquí en el capítulo 3, en esta misma carta, Timoteo tiene que designar oficiales también. Ancianos por un lado, que básicamente cumplirían la misma función que él, y por otro lado él tenía que designar diáconos. ¿Y cómo lo haría? ¿Yendo a profetizarle, decirle al Señor, es así, está el ministerio para vos? No. Tenía que considerar los requisitos morales. Si estas personas cumplían estos requisitos,
iban a ser ordenados al ministerio. Es decir, ya no era de manera profética como al comienzo. El llamamiento al ministerio sigue siendo divino, obviamente, pero la forma en la que son llamados los hombres es diferente. Todavía hay participación de otros en la ordenación al ministerio, pero no a través de profecías, sino observando si cumplen los requisitos y luego ordenando. La esencia del llamado al ministerio es la misma. Es Dios quien llama al ministerio, pero ahora ya no lo hace con profetas que vienen y te dan un mensaje de parte del Señor, sino la iglesia observando si cumple los requisitos establecidos en la misma Biblia. Y si cumple, bueno, y se lo ordena. Es así como funciona, ¿no? Por eso es un poco absurdo. No sé si te pasó o viste supuestos profetas que van de acá para allá y profetizando cosas, y por lo general profetizan todas cosas buenas. Hace muchos años estuve en una iglesia y había más profetas que laicos. Y se acercaban a las personas y Dios te dice eso y aquello, y siempre son cosas buenas, ¿verdad? Y eran todas mentiras. Todas mentiras. No es así como el Señor habla a su iglesia. Lo hace a través de su palabra, de la predicación, que en cierta manera también es profetizar, porque es anunciar el mensaje de Dios. Ahora, volviendo al punto principal, si Timoteo se encontraba en dificultades para cumplir con lo que se le encomendó, pensar en que él no se colocó a sí mismo al ministerio, ni tampoco hombres con buenas intenciones, sino el Señor, eso lo alentaría para militar la buena milicia. Timoteo, hijo querido, le dice Pablo, mirá que recibiste el ministerio por medio de profecías, el Señor te llamó, así que tenés que cumplir este mandamiento de confrontar a los falsos maestros. Hay que ponerle un fin a las falsas enseñanzas. Y esto, mis queridos hermanos, es aplicable a cualquier ministerio que se desempeña dentro de la congregación, no solamente al de anciano. El Señor sigue concediendo ministerios de servicio a través del liderazgo. Entonces, cuando te sientas tentado a tirar todo por la borda, recordá que se te concedió un ministerio no por amistad o favoritismo, aunque algunos lo hacen, sino porque el Señor le plació dártelo. ¿Sí? Ojo, esto no quiere decir que una vez que tenés un ministerio te vas a perpetuar en el ministerio y no te saca ni a los cintazos a la iglesia. No significa eso, ¿no? Habrá ocasiones en las que será válido renunciar o desistir, siempre y cuando sean motivos que la Biblia avala. Si todo el liderazgo apostata a la fe, ¿qué vas a hacer? Hacer los arreglos necesarios y te vas de la congregación. Si ya la iglesia cayó en apostasía, casi como que no hay vuelta atrás. Pero no es válido dejar de pelear la buena batalla por desánimo o porque las cosas se pusieron difíciles o algo no te gustó. Si es el Señor quien llama, uno tiene que ser fiel a ese llamado, cumplir con la encomienda. Parece que Timoteo no tenía ganas de quedarse en Éfeso porque el asunto era muy difícil. Y Pablo dice, acordate, ¿quién te llamó al ministerio? Fue el Señor a través de los profetas. ¿Y entonces? ¿Dónde vas? John Knox, un pastor conocido, este hombre fue el pionero de la reforma protestante en Escocia. Y lo que le sucede a este hombre puede ilustrar muy bien lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo. Varios comentaristas, muchos cuentan acerca de esto, pero a mí me gustó la forma en que William Barclay lo hace, ¿sí? Así que lo voy a citar literalmente. Dice así: algo así le sucedió al reformador escocés John Knox. Había estado enseñando en St. Andrews. Se suponía que su enseñanza era privada, pero muchos acudían a él porque era obvio que era un hombre con un mensaje. Así es que le exhortaron a que se hiciera cargo del ministerio de la predicación. Y él se negó en redondo, alegando que no podía meterse donde Dios no le había llamado. A lo cual ellos, después de tener una consulta privada con Sir David, concluyeron que debían encargar a John y públicamente por boca a su predicador. Así que llegó el domingo y Knox estaba en la iglesia y John Routh estaba predicando. Este predicador dirigió sus palabras a John Knox diciéndole: hermano, no te debes dar por ofendido de que yo te diga lo que me han encargado todos los que están aquí presentes, que es lo siguiente: en nombre de Dios y de su Hijo Jesucristo, y en el nombre de estos que en el momento presente te llaman por mi boca, te exhorto que no rehuses esta santa vocación, sino que asumas la responsabilidad pública y el ministerio de la predicación. Tan ciertamente como
tratas de evitar la seria desaprobación de Dios y deseas que multiplique sus gracias sobre ti. Y acabó diciendo a los que estaban presentes, ¿no fue esto lo que me encargasteis? ¿Y no aprobáis esta vocación? Ellos respondieron, en efecto, y nosotros lo aprobamos. A lo cual John Knox, humillado, rompió en abundantísimas lágrimas y se retiró a su habitación. Su aspecto y comportamiento desde aquel día hasta el día en que se vio obligado a presentarse en el lugar público de la predicación, declaraban con suficiente claridad la angustia y preocupación de su corazón. Porque nadie vio la menor señal de ligereza en él, ni tampoco encontró placer en estar en compañía de nadie durante muchos días. John Knox fue elegido. No quería aceptar la vocación, pero tuvo que aceptar porque la elección la había hecho Dios. Años después, el regente Morton pronunció su famoso epitafio junto a la tumba de Knox. Con respecto a cómo asumió el mensaje de Dios, porque es a él a quien debe atribuirse, él, aunque era débil y una criatura indigna y un hombre tímido, no temió ante ningún hombre. Añade Barclay ahora. La conciencia de ser elegido le infundió el coraje que necesitaba. Así es que Pablo le dice a Timoteo, tú has sido escogido, no le puedes fallar a Dios ni a los hombres. A cualquiera de nosotros llega la elección de Dios, y cuando se nos convoca para un trabajo para Él, no osaremos rechazarlo. Fin de la cita. Sí. Por eso repito, si es el Señor quien llama, uno tiene que ser fiel a ese llamado, cumplir con la encomienda. Por lo tanto, Timoteo debía recordar la fuente de su llamamiento al ministerio y así cobrar ánimo y continuar batallando. Hijito, una manera afectuosa de decirle, bueno, no te llamó fulano al ministerio. Tampoco estás ahí porque tenés dones. Estás ahí porque el Señor te llamó. Así que tienes que seguir batallando. Bueno, en segundo lugar, para pelear la buena batalla, Timoteo debe mantener la fe y buena conciencia. Eso dice el versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. No es la primera vez que encontramos esto, ¿no? Ese vínculo que hay entre fe y buena conciencia, ya lo habíamos estudiado cuando vimos el versículo 5 de este mismo capítulo. Lo encontramos también en el capítulo 3, versículo 9. El joven ministro que pelea la buena batalla debía primeramente asirse, mantener, aferrarse de la fe. Ahora, ¿qué entendemos por fe aquí que Pablo está citando? Bueno, básicamente la revelación que los apóstoles tuvieron, ¿no? Y más las enseñanzas de Jesús. Si queremos redondear, podemos decir el Evangelio o la palabra de Dios. Timoteo debía aferrarse al Evangelio, a la verdad, sostenerse a eso y no soltarse por nada. Esa es la idea, ¿no? Y entendemos, como dije, su contexto es difícil, porque tenés falsos maestros propagando la mentira y que muchos hermanos ya habían abrazado. Resultaba, parece ser atractiva. No edificaba a nadie, pero mucha gente ya lo había aceptado. Por lo menos le prestaban atención, según Pablo. Y la manera de batallar contra eso es creer, retener, proclamar el verdadero evangelio. Difícilmente consigas mucho si solamente te enfocás en denunciar el error, pero no en proclamar la verdad. Ese es el error que muchos cometen. Solamente darle a los falsos, pero nunca se encargan de comunicar la verdad. Ahora, varias cosas implican esto de mantener la fe. Déjenme desprender brevemente dos subpuntos, ¿sí? Primero, subpunto A, para mantener la fe, Timoteo debía nutrirse de ella. Capítulo 4, versículo 6, ahí nomás a la derecha. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Te quiero más. No puedes aferrarte a la fe, no puedes enseñarla a otros, no puedes ser un buen ministro, no puedes combatir las falsas enseñanzas si no te nutres con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Todos los creyentes, pero sobre todo aquellos encargados de ministrar la palabra del Señor, tienen que nutrirse de la palabra de la fe, para que luego puedan compartirla con otros, alimentarse de las verdades de la palabra de Dios. Por eso es que el pastor invierte o debería invertir el mayor tiempo posible en esto, en la lectura, en la meditación, en el estudio serio de la palabra de Dios.
y pasa horas y horas encerrado haciendo eso. ¿Sí? Básicamente su llamado es eso. ¿Con qué va a alimentar a la congregación? Necesita nutrirse. Entonces cuando veas que el pastor se para en el púlpito y comienza con gloria a Dios y aleluya, y Dios está aquí y hará grandes cosas, y levanta tu mano, ¿sabes qué? No se estuvo nutriendo con las palabras de la verdad. Entonces no tiene nada para dar. ¿Sí? Pero Timoteo, si él pretendía combatir las falsas enseñanzas, él necesitaba estar nutrido de las palabras de la fe. Segundo, su punto B, para mantener la fe, ahora Timoteo debía predicar esa fe. Capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Segunda Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Una vez nutrido con las palabras de la fe, ahora su responsabilidad como ministro de Jesucristo es enseñar y predicar la palabra de Dios. Esa es su función principal. ¿Recuerdan Hechos capítulo 6 cuando surgió una necesidad en la iglesia? Los apóstoles, como ministros del Señor Jesucristo, delegaron esa responsabilidad, esa tarea a otros. ¿Para qué? Para que ellos pudieran seguir con la oración, en la oración, y dicen literalmente, el ministerio de la palabra. Esa era su función principal. El anciano puede ser muy hiperactivo. ¿Vieron esas personas que no les gusta estar quieto? Pero si falla en esto, está fallando a su llamado. Ese es su ministerio, lo que el Señor le dio. Muchas congregaciones están débiles justamente por falta de una predicación sólida. La parte social puede que estén bien. Las actividades están al día. Caridad no falta. Pero ¿qué tal aquello que alimentará al rebaño? Tal vez el pastor se ha abocado a diferentes tareas y entonces no tiene tiempo para abocarse a su llamado principal, alimentar al rebaño. Tiempo que tiene que ser invertido en el estudio para luego enseñar. Si no se prioriza eso, luego tendrás niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, como dice Pablo a los Efesios capítulo 4, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero si el ministro se nutre y luego predica la fe, entonces podés tener una iglesia fuerte, capaz de batallar contra el pecado y contra las falsas enseñanzas. ¿Sí? Ahora, para pelear la buena batalla, Timoteo no solo debe mantener la fe, dice algo más el versículo 19. También es necesario tener una buena conciencia. Solamente voy a añadir un poco más porque ya lo hemos abordado en el versículo 5 a esto. El apóstol Pablo siempre procuraba tener una buena conciencia. En varias oportunidades dice esto. Él quería vivir con limpia conciencia, lo dice en Hechos capítulo 23. También él procuraba tener una conciencia que no ofendiera a Dios y a los hombres, Hechos 24:16. Y también decía que su conciencia no le acusaba, 1 Corintios 4:4. Y lo mismo desea para Timoteo, que él desarrolle una buena conciencia. Ahora, ¿qué quiere decir esto de tener una buena conciencia? Alguien dijo, es el elemento de la parte espiritual del hombre que juzga las acciones. Otro, es la voz interna que nos advierte que alguien puede estar viéndonos. Un último, su propósito es advertir a la persona del hecho de que está pecando. Lo que Pablo está diciendo a Timoteo es algo así. Joven ministro de Jesucristo, perfecto que tengas la doctrina correcta, que te nutras de ella y que la prediques a tiempo y fuera de tiempo. Pero esto tiene que ir acompañado de la conducta correcta. No se pueden separar las cosas. De hecho, lo segundo, una buena conciencia depende de lo primero. Una doctrina correcta. Ambas cosas armonizan y van de la mano. Pureza doctrinal da como resultado pureza de vida. Timoteo no podría cumplir con el mandamiento que Pablo le dio si su conciencia le acusaba de que estaba llevando una vida superficial inconsistente con su fe. El énfasis aquí está en la integridad de Timoteo, lo que él es delante de Dios. Porque ¿quién ve su conciencia? ¿Quién la conoce? Y Dios.
Entonces Pablo le está diciendo, mirá, tenés que procurar estar bien delante del Señor íntegramente, que tu conciencia no te pueda acusar de que estás haciendo algo de manera errónea, equivocada o pecaminosa. Y la misma exhortación aplica a nosotros. Podés dar la apariencia de que tu vida está bien, que sos celoso por la doctrina. Hay algunos que son, y sola gratia, sola fide, solo Cristo. Y digo, están con la reforma protestante como locos, y tiene una doctrina tremenda. Pero su conciencia a veces les acusa. Estás en falta, estás mal con Dios y los hermanos, te estás engañando, tenés que arrepentirte. Estás participando en la cena del Señor y hay cosas que no están resueltas en tu vida. No estás perdonando a alguien, tenés rencor. De esa manera, imposible cumplir con el encargo para pelear la buena batalla. Timoteo debía mantener la fe y buena conciencia, puro doctrinalmente, íntegro para con Dios. ¿Sabes? La integridad, lo que nadie puede ver, ¿no? Pero solamente Dios puede ver. Entonces a esa área lo lleva Pablo a Timoteo. Dijo, acá también tenés que estar bien, ¿eh? Cuando nadie te ve. Tremendo. Bueno, en tercer lugar, lo último, para pelear la buena batalla, Timoteo debe considerar el fracaso de otros. Aquí hablaremos un poco de disciplina también. La segunda parte del versículo 19 decía, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Versículo 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Qué interesante esto de entregar a Satanás, ahora lo vamos a ver. Lo primero, parece ser que es un asunto demasiado serio, no aferrarse a la fe e ignorar las advertencias de la conciencia. Porque según Pablo dice que algunos naufragaron en cuanto a la fe. Y sabe que es lo más interesante, que estos que naufragaron tenían la posibilidad de nuevamente volver al camino. Me hizo tambalear eso, pero es lo que dice. Entre esas personas que naufragaron en cuanto a la fe, se menciona a un tal Himeneo y a un tal Alejandro. Si Himeneo es la misma persona, no lo sabemos, pero si es la misma persona que se menciona en la segunda carta en el capítulo 2, entonces es aquel que se desvió de la verdad, enseñando que la resurrección ya se había efectuado. Y si Alejandro es la misma persona que se menciona en el capítulo 4, también de la segunda carta, es aquel que se había opuesto a Pablo y le había causado muchos males. Alejandro el Calderero, pero no sabemos si es él. Es un nombre muy común en aquel tiempo, así que no podemos afirmar que era él. El punto es que se encontraban en una situación tristísima, enseñando cosas contrarias a la sana doctrina. Pero Pablo no se quedó de brazos cruzados. Era su responsabilidad velar por la iglesia. Entonces aplicó aquello que el Señor enseñó en Mateo 18. ¿Qué enseñó Jesús allí? Que cuando una persona peca, insiste en pecar y no se arrepiente, la iglesia tiene la responsabilidad de expulsarla de la congregación, ¿sí? Y eso es lo que Pablo hizo con estas personas. Es lo que Pablo pidió que se hiciera en 1 Corintios 5. ¿Recuerdan aquella persona que había cometido incesto? Pablo le dijo a la iglesia que esa persona debía ser excomulgada, apartada de la congregación. ¿Para qué? Para entregarlo a Satanás, para destrucción de la carne. Bueno, esa persona iba a ser salva en el caso de que Satanás tuviera el permiso de matarla, porque eso podía implicar una enfermedad en el cuerpo o que muera directamente, pero iba a ser salvo, pero iba a ser entregado a Satanás. Aquí dice lo mismo a Timoteo, que a Himeneo y Alejandro los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, ya algo mencioné, pero ¿qué significa entregar a Satanás? La expulsión, excomunión, eso es seguro, porque eso fue lo que se hizo con la persona que pecaban en la iglesia de Corinto. Cuando alguien peca, se le advierte y no quiere arrepentirse, se lo expulsa, se lo aísla de la congregación, se lo aparta de la esfera en donde el Espíritu Santo de Dios actúa. Entonces tal persona queda expuesto a las acechanzas de Satanás para disciplina. Tremendo. Es como si la iglesia, la comunión, proporcionara cierta protección a los creyentes. Porque cuando la aislás, entonces queda a merced de Satanás para que la discipline. ¿Vieron Animal Planet cuando un animalito se aparta de la manada? Y aquí no van a buscar a él. Vienen las fieras y arrasan con esa persona. Yo digo, pobrecito, queda expuesto a las fieras.
Así también cuando alguien se aparta o es excluido de la comunión. ¿Vieron qué importante que es el cuerpo de Cristo? Claro que sí. Hace algún tiempo una persona me comentó que no se congrega porque el neurólogo le dijo que se apartara de las personas. Y eso implica también las reuniones de los creyentes. Tremendo. Ahí es cuando dices, ¿qué hago? ¿Hago caso a la escritura o lo que me dice este hombre? Ahora bien, otros dicen que entregar a Satanás a alguien también puede significar el empleo de alguna autoridad apostólica. Pablo podía sujetar a demonios, ¿sí? Él tenía una autoridad. Usted y yo no podemos hacerlo. Y no me diga, yo sujeté a un demonio. No puedes hacer eso, porque ellos tenían dones que nosotros no tenemos. Entonces, se cree que también tenía la capacidad de entregarles a personas. Me parece una buena observación esa, puede ser. El ejercicio de algún don que los apóstoles tenían, que nosotros no. Pero el punto sigue siendo el mismo. La persona es excomulgada de la comunión para que Satanás, con el permiso de Dios, se encargue de él. En el caso de Corinto, fue para destrucción de la carne, enfermedad o muerte física, pero la persona era salva. Y en este caso, en la iglesia de Éfeso, fue para que aprendieran a no blasfemar. Reciben una corrección, una disciplina, para que se vuelvan de su pecado. Es decir, que tiene un efecto purificador la disciplina. Es algo bueno. Hermoso lo que añade Hendrickson con respecto a esto. El apóstol está sinceramente deseoso de que la disciplina, la pedagogía divina impuesta, tenga un efecto saludable en Himeneo y Alejandro. Tiene la esperanza y está orando que por medio de esta lamentable aflicción, estos falsos maestros puedan llegar a considerarse como atroces pecadores y ser conducidos a un arrepentimiento genuino, de modo que ya no se burlen de la verdad y no blasfemen contra su autor. Fin de la cita. Es decir, aún había esperanza para los falsos maestros que se volvieran de ese camino. Por eso estoy entregado a Satanás para que lo discipline. Qué precioso efecto puede tener la disciplina. Muchos como que no la entienden y se vuelven en contra. Hoy en día, quitar a una persona de un grupo de WhatsApp puede ser considerado un crimen. ¿Y cuánto más expulsarle de la congregación? Tremendo. Vivimos un tiempo en el que todos son víctimas. ¿Pero cómo lo vas a expulsar de la iglesia? Ponete en su lugar. Él o ella es así porque sufrió mucho. Te falta empatía, lo estás oprimiendo. Y uso los términos que se utilizan hoy en día, ¿no? Que están de moda. El error de estas personas es creer que son mejores que Dios. Que su modo de resolver los asuntos de pecado y disciplina son mejores que lo que encuentras en la Biblia. Hace algunos años, bastantes años, una iglesia conocida con un pastor muy conocido, hermosa iglesia, tuvieron que ir a la corte por que un miembro fue expulsado. Los ancianos consideraron que su divorcio no era válido. Entonces, bueno, el liderazgo entendió que debían aplicar la disciplina, le expulsaron. Y estas personas lo llevó a la corte. Bueno, hizo una denuncia y tuvieron que comparecer ante un tribunal. Tremendo. Yo pensaba en esto y decía, ¿te imaginas expulsar de la iglesia hoy a un miembro de piel oscura? Te hace una denuncia por racismo y discriminación. Y ahí te quiero ver con eso que la Biblia es tu máxima autoridad. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Tremendo. Bueno, Timoteo tiene que seguir el ejemplo de Pablo. Considerar el fracaso de otros y entregar a Satanás a aquellos que en Éfeso están enseñando falsa doctrina. Es decir, disciplinar a los que se conducen en error. Haciendo eso, él continúa batallando la buena milicia. ¿Sí? La disciplina es parte fundamental de la salud de una iglesia. Si el día de mañana algún miembro de esta congregación peca, no se arrepiente y la iglesia no toma cartas en el asunto, hace los ajustes necesarios y mandate a mudar. Ya no puede ser considerada una iglesia de sana doctrina. Una iglesia que no disciplina a sus miembros no es una iglesia de sana doctrina. No solo tiene que haber una predicación expositiva, servir los sacramentos de una manera bíblica. Si no hay disciplina, no es una iglesia saludable tampoco.
porque así se conserva la pureza de una iglesia. Bueno, voy a hacer 2 observaciones a modo de aplicación y terminamos. Primero, asume responsabilidades. Asume responsabilidades. El llamamiento al ministerio lo hace el Señor, como lo hemos visto. Pero hay un montón de cosas que la tiene que hacer el ministro. Obedecer mandamientos, tomar cartas en algunos asuntos, aplicar disciplina a los miembros, confrontar la falsa doctrina, predicar la verdad, etc. Es decir, tiene que asumir responsabilidades. Pablo le está diciendo a Timoteo lo que tiene que hacer. Y lo tiene que hacer aunque no lo quiera hacer. Es su deber como un ministro, por el bien de la iglesia, lo tiene que hacer. Pero esto nos exhorta a nosotros también, a toda la iglesia, a tener una participación activa en la vida de otros. Nadie debe venir a este lugar como un consumidor. Esto me sirve, lo tomo, esto no me sirve, lo dejo, como si fuera un shopping. Asume responsabilidades. Tener una participación activa. Esto no es opcional. Esto es ser iglesia. Esto es pelear la buena batalla junto a otros. No un soldado que batalla su propia guerra, no. Es una batalla, pero se pelea junto a otros. Y lo segundo, puede sonar duro, pero debemos tener cuidado con aquellos que rechazan la fe y la buena conciencia. Si Pablo los entregó a Satanás para que sean disciplinados, ¿qué hacemos nosotros teniendo comunión con alguien que persiste en pecar, pecar y pecar? ¿Qué hacemos si no se quiere arrepentir? Lo mejor es alejarse, que Dios trate con él, si no te va a arrastrar a vos también. ¿Sí? Y esto es duro porque a veces puedes tener un familiar ¿sí? Alguien muy cercano y persiste en pecar y se aleja del Señor y se aleja y la Escritura te dice, tenés que apartarte de esa persona, que el Señor trate en él. Nada más, queridos hermanos.